Bueno, vamos a ir empezando. Si pueden prestar atención. Hoy tenemos la clase 10. Vamos a estar hablando de la ortografía. La escritura correcta de palabras según la ortografía literal, acentual y puntual. La, perdón. La ortografía literal se refiere a la escritura correcta de las palabras, respetando las letras que componen cada palabra según las normas del idioma. Las normas básicas, que son el uso de las letras mayúsculas, se utilizan para los nombres propios, como por ejemplo Juan, España, Marcelo, etc. También así al inicio de una oración, y también para las siglas y acrónimos. Acá tenemos algunos errores comunes con las letras que suenan parecidas. Por ejemplo, la B larga y la V. La letra B larga se utiliza en palabras como bueno, bailar y bolsa. Tiene un sonido un poco más fuerte. La letra V o V corta se utiliza en palabras como vaca, vino y viento, y tiene un sonido un poco más suave. Acá nos da una recomendación para saber cuál letra tenemos que usar a la hora de escribir, y nos dice que podemos pronunciar la palabra, y ahí vemos, perdón, escuchamos en este caso, de si suena un poco más fuerte o un poco más suave. Por ejemplo, al decir vaca, es como que suena un poco más abierto, con los labios más abiertos, y al decir bueno, los labios se cierran un poco más y hace que la letra suene un poco fuerte. Después tenemos las letras C, S y Z. La letra S se utiliza en palabras como silla, sol y sabor. La letra C se utiliza en palabras como casa, cocina y canción. La letra Z se utiliza en palabras como zapato, zona y sumo. Para saber cuál letra usar, debes presentar atención al sonido que sigue a la letra. Si el sonido es fuerte, usa la letra C. Si el sonido es suave, usa la letra Z. Si el sonido es una S suave, usa la letra S. Nos dice también que la terminación ción se usa en sustantivos derivados de verbos terminados en ar, como cantar, eh, entre otras palabras, entre otros verbos. Por ejemplo, nos dice cantar y sería canción. Después tenemos la letra H. Se utiliza en palabras como hola, huevo y hacer. La letra H no tiene sonido propio, pero se utiliza para modificar el sonido de la letra que le sigue. Se escribe H delante de las secuencias IE y A en posición inicial de la palabra. Por ejemplo, hiato, hiel, hielo, hierba, hiena. Estas palabras siempre van a llevar H. Palabras que se escriben juntas o separadas según su significado. Tenemos la palabra sino como sustantivo masculino que designa destino. Veo muchas cosas buenas en tu sino, dice el ejemplo. Podemos reemplazar la palabra sino por la palabra destino en este caso. Veo muchas cosas buenas en tu destino. Sería un sinónimo de la palabra destino. Aceptó su sino con valentía. En este caso,
Se escribe todo junto. Después tenemos también nuevamente la palabra todo junto como conjunción coordinada adversativa, que sirve para componer algo que se niega. No están farreando, sino están haciendo sus tareas. No es blanco, sino negro. También tenemos sino, separado, que establece una condición negativa. Tenemos como ejemplo, si no lo entendés ahora, no lo vas a entender después. Si no estudias, no aprobarás el examen. Luego tenemos la palabra donde, sin tilde, que se utiliza para señalar entidades que pueden ser localizadas especialmente, así como trayectoria. Tenemos como ejemplo, iremos donde haya que ir para resolver este problema. En este caso, donde está indicando una trayectoria y no lleva la tilde. Después tenemos en el siguiente ejemplo, ¿recuerdas el restaurante donde cenamos ayer? En este caso, donde está indicando una localidad, un espacio localizado, un espacio conocido. Y en este caso tampoco lleva tilde. Después tenemos donde con tilde, que es utilizado como adverbio interrogativo o exclamativo. Por ejemplo, ¿dónde estás? ¿Dónde vives? En este caso sí lleva la tilde. Después tenemos las palabras a dónde, que puede escribirse todo junto y también puede escribirse separado. Esta palabra es alternable con el término de trayectoria dónde. Es un adverbio relativo de lugar que denota la dirección de un movimiento y se escribe sin tilde. Nos da los mismos ejemplos que en el ejemplo anterior. Y nuevamente tenemos el a dónde de trayectoria. Iremos a donde haya que ir para resolver este problema. Después tenemos, aún no me han dicho a dónde se dirige el proyecto. En estos casos, la palabra no lleva la tilde. Después tenemos a dónde con tilde, que es alternable con la palabra dónde que estábamos viendo anteriormente, que es un adverbio interrogativo exclamativo. A dónde es un adverbio que introduce enunciados interrogativos o exclamativos directos o subordinadas indirectas del mismo tipo y se escribe con tilde. Me pregunto a dónde estarán yendo. ¿A dónde vas tan rápido? En este caso, sí lleva la tilde pintada. Si tienen alguna consulta, alguna duda, prendan nomás sus micrófonos o si estoy yendo muy rápido otra vez, avísenme nomás. Por si acaso sí les estoy escuchando. Todo claro, profe. Dale, dale. Gracias. Después tenemos la palabra porque, todo junto y con tilde. Esta palabra es un sustantivo masculino que significa causa, motivo o razón, y se escribe con tilde por ser una palabra aguda terminada en vocal. También se emplea con el sentido de pregunta que comienza por la locución casual, porque e indaga la causa de algo. Puesto que se trata de un sustantivo, se usa normalmente precedido de artículo u otro determinante y su plural es porqués. Tenemos como ejemplo, no comprendo el porqué de tu actitud. En este caso, la palabra porqué está siendo utilizada como un sustantivo
como un sustantivo. Puede ser reemplazada por la razón de tu actitud. Después tenemos el siguiente ejemplo que dice, todo tiene su porqué. En este caso, la palabra porqué puede ser reemplazada por causa o motivo. Todo tiene su causa o todo tiene su motivo. Después tenemos porqué separado y con tilde, que se trata de la secuencia formada por la preposición por y el interrogativo exclamativo, que, que es una palabra tónica que se escribe con tilde diacrítica para distinguirla del relativo y de la conjunción que. Introduce oraciones interrogativas y exclamativas causales o no causales, tanto directas como indirectas. ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? No comprendo por qué te pones así. En este por qué, la diferencia con el anterior es que en este vos podés reemplazar la palabra por qué por alguna otra palabra que indique causa o razón. Y este sería el famoso conocido como por qué de pregunta. Después tenemos por qué todo junto y sin acento, que se trata de una conjunción átona, razón por la que se escribe sin tilde. Puede usarse como conjunción causal para introducir oraciones subordinadas que expresan causa, caso en que puede sustituirse por locuciones de valor a sí mismo causal como puesto que o ya que. Y tenemos los ejemplos. No fui a la fiesta porque no tenía ganas. En este caso, se puede reemplazar la palabra porque por la locución ya que. No fuiste a la fiesta, no fui a la fiesta ya que no tenía ganas. Después tenemos el siguiente ejemplo que dice, la ocupación no es total porque quedan todavía plazas libres. En este caso puede reemplazarse la palabra porque por la locución puesto que. La ocupación no es total puesto que quedan todavía plazas libres. Tienen que hacer este análisis cada vez que van a escribir esta palabra así para poder saber cómo se escribe. Tienen que leer la oración y ver si se puede reemplazar por una palabra de causa o por una palabra, por una locución de valor a sí mismo. Causal, perdón. Y normalmente los que son de pregunta o exclamación siempre llevan el acento y se escriben separadas. Después tenemos por qué separado y sin tilde. Puede tratarse de una de las siguientes secuencias. La preposición por más el pronombre relativo que. En este caso es más corriente usar el relativo con el artículo antepuesto, el que, la que, etc. Tenemos como ejemplo, este es el motivo por que te llamé. También puede decirse, este es el motivo por el que te llamé. Los premios por que competían no resultaban muy atractivos. O los premios por los que competían no resultaban muy atractivos. En este caso, en este tipo de por qué, se puede agregar un artículo antes de la palabra que, antes de la, sí, antes de la palabra que. Podría ser por el que, por la que, por los que, etc. Después tenemos la preposición por más la conjunción subordinante que. Esta secuencia aparece en el caso de los verbos, sustantivos o adjetivos que rigen un complemento introducido por la preposición por y llevan además una oración subordinada introducida por la conjunción que. Tenemos como ejemplo, al final optaron porque no se presente.
están ansiosos porque empecemos a trabajar en el proyecto. Nos confesó su preocupación porque los niños pudieran enfermar. En este caso tenemos nuestra oración completa y podemos separarla en dos, ya que esta sería la oración subordinada introducida por la conjunción subordinante que. Al final optaron por que no se presentase. ¿Están ansiosos por? Es como hacer una pregunta. Al final optaron por que no se presentase. ¿Están ansiosos por que empecemos a trabajar en el proyecto? Tenemos a continuación la palabra asimismo y asimismo, que es una locución adverbial que también significa así tal cual. Puede escribirse todo junto y sin tilde, y también puede escribirse separado y con la tilde en la i, de así. Tenemos como ejemplo, aprobaron asimismo varias resoluciones. También puede decirse, aprobaron asimismo varias resoluciones. Después tenemos la locución así mismo. En este caso se utiliza la preposición a y el pronombre reflexivo porque hace referencia a una acción que recibe el mismo sujeto que la realiza. Se censuró a sí mismo. No sabemos la verdadera razón por la que dijo eso. También cabe resaltar, ¿verdad?, que en este caso sí está siendo utilizado como un pronombre. La palabra con que, separado. Con que es una secuencia formada por la preposición con y el relativo que es equivalente a con el cual, con la cual, o en plural con los cuales o con las cuales. Es de notar que siempre admite un artículo intercalado, como el que estábamos viendo anterior, como el por qué, que se puede poner por el qué, o por la que, o por los que. En este caso sería con el cual, con la cual, o con los cuales, etc. Tenemos como ejemplo, estas son las herramientas con que vamos a trabajar. O bien podría decirse, estas son las herramientas con las que vamos a trabajar. En mi familia están las personas con que siempre he contado. O bien podría decirse, en mi familia están las personas con las que siempre he contado. Este sería el caso de con que, separado y sin tilde. Después tenemos con que, separado y con tilde. Se usan en oraciones interrogativas o exclamativas directas o indirectas. Se compone con la preposición con y el pronombre interrogativo o exclamativo que. ¿Con qué dinero vas a comprar el pan? ¿Con qué entusiasmo llegaste? Hay que ver con qué alegría se trabaja aquí. Nuevamente está siendo utilizado como interrogativo o exclamativo, que en este caso sí lleva el acento, pero en la tilde. Después tenemos con que, todo junto y sin tilde, que es una conjunción hilativa que significa que conecta dos frases u oraciones expresando consecuencia o causa. Equivale a así que, por tanto, o por consiguiente, también en consecuencia. Asimismo, también puede usarse en frases exclamativas o interrogativas para denotar sorpresa o censura. Tenemos como ejemplo, me ha gustado mucho el producto con que voy a comprarlo. En este caso también podría decirse, me ha gustado mucho el producto, así que voy a comprarlo. Después tenemos el siguiente ejemplo que dice,
Con que te has escondido para no hacer la tarea. Después tenemos aún con acento, con tilde y sin tilde. Aún sin tilde. Se utiliza como un adverbio que significa incluso o hasta. Se emplea para añadir énfasis en una afirmación, indicando que algo es cierto en un caso particular, sin importar las circunstancias. Como por ejemplo, aún los más pequeños pueden ayudar. En este caso, por ejemplo, la oración em, puede ser incluso los más pequeños pueden ayudar. Después tenemos aún con tilde, que es un adverbio que significa todavía y se utiliza para referirse a una acción o estado que no ha cambiado o que sigue en curso. Como por ejemplo, aún no he terminado mi tarea. En esta oración también podría decirse, todavía no he terminado mi tarea. También puede presentarse la palabra aún sin tilde en locuciones como aún así, em, y entre otras. Lo importante es tener en cuenta que cuando se pueda reemplazar este aún por todavía, ese es el único caso en el que va a llevar tilde. En todos los demás aún no lleva tilde. Tenemos algunos ejercicios acá para practicar. Si alguien quiere ayudarme, algún voluntario. ¿Hay alguien por aquí? Viste, el primero dice aún y el otro dice aún separado, pero eso no tenemos teoría de ese en la diapositiva. Sí, acá Separado. nos dice que indiquemos en qué ocasiones las siguientes palabras se escriben juntas o separadas. Em, Cuando estamos hablando de a un, puede referirse a varios contextos. Por ejemplo, a un animal, a un, a un bicho, o te estoy diciendo yo, vamos a un lugar. Se refiere a ese tipo de a un que sabemos que no se escribiría junto. ¿Se entiende? Sí, por acá. Y el aún todo junto y sin acento, ¿en qué caso se utilizaría? Se puede sustituir con incluso. Así mismo. Después tenemos por qué todos juntos y sin tilde. Y tenemos por qué separado y sin tilde también. ¿Por qué todo junto y sin tilde? ¿En qué caso se utilizaría? Para responder una pregunta. Así mismo. ¿Me puedes dar un ejemplo? Em, Estoy estudiando mucho porque quiero ganar la beca. Así mismo. ¿Y el por qué separado y sin tilde? ¿En qué caso se utilizaría?
Ese sí no entendí bien, profe. Bueno, vamos a explicar nomás otra vez. En este caso, se utiliza, sería la preposición por más el pronombre relativo que es más corriente usar el relativo con artículo antepuesto. Este sería el caso en el que se puede poner el, la, los, las frente al que, y puede ser por el que o por lo que, ¿se entiende? Por ejemplo, este es el motivo por el que te llamé, pero se omite el artículo el y puede quedar, este es el motivo por el que te llamé. También así puede ser utilizado como preposición por más la conjunción subordinante que aparece en el caso de verbos, sustantivos o adjetivos. El caso en el que la palabra, la conjunción que introduce una oración subordinada a la oración. Por ejemplo, al final optaron por que no se presentase. ¿Se entendió? Sí, profe. Sería como por tal motivo, porque es bastante parecido al por qué todo junto. Más bien sería como una abreviación a por el que, por la que o por los que. En vez de escribir por el que, yo le voy a omitir nomás el y queda por qué. Sería eso más que nada. Y ¿Podrías dar otro ejemplo? sí, a ver, ¿qué se me puede ocurrir? El castigo por el que estoy dando clases es porque necesito aprender más. No significa que es lo primero que se me ocurrió nomás, no significa eso. Bien puedo decir también, el castigo por el que estoy dando clases es porque debo aprender más. Era para reírnos, chicos. Bien ahí, lo entendieron. No, profe, te regalaste. Yo sabía luego que me iban a decir así. Pero se entendió, más o menos, sería como una omisión del artículo, como omitir el artículo. Y el por qué, me dijiste que era parecido a por qué separado y con acento, con tilde, ¿verdad? ¿O a cuál, con cuál era que te estaba confundiendo? Con el por qué todo junto, que sería para responder a las preguntas. El que está ahí en el ejemplo luego, al lado del por qué separado. Ah, en ese caso, estás introduciendo una causa. Sería un porqué de causa. Para, como dijiste, bien para responder preguntas. Y este sería más bien una abreviación nomás de por el qué o por la que. Yo, por ejemplo, si voy a responder una pregunta, no puedo decir, si me preguntan, ¿por qué te fuiste a dormir tarde? No le puedo decir por el que estuve estudiando. ¿Se entiende? Sino porque estuve estudiando. Profe, ¿cuál es la diferencia del si no todo junto y el si no separado? En este caso tenemos dos tipos de sino, que sería el primero, sino como sustantivo, que sería como un sinónimo de destino. ¿Se entiende? Y también tenemos sino como conjunción coordinada adversativa. Sino como conjunción adversativa se utiliza en oraciones como no están farreando, sino están haciendo sus tareas. ¿Se entiende? ¿Y cómo sería todo junto en un ejemplo?
sino como sustantivo, como sinónimo de destino. Por ejemplo, em, yo acepté mi destino de profesora, otra vez, que tenía en contra de sus clases. O puedo bien decir, yo acepté mi sino como profesora. ¿Se entiende? Es un sinónimo nomás de la palabra destino. ¿Y por qué se repite lo de a veces y a veces? A veces, normalmente la gente quiere escribir todo junto, pero esa sería una forma incorrecta de escribir. A veces se escribe solamente separado. Aclara nomás ahí que es la única manera en la que se puede escribir. Y lo mismo pasa con la palabra en serio, porque se escribe todo junto o separado. La palabra en serio, dependiendo de la manera en la que se escribe, puede tener diferentes significados. Por ejemplo, en serio separado es una locución para indicar sinceridad o falta de broma. Por ejemplo, hablas en serio y en serio todo junto sería una forma del verbo enseriar, que significa ponerse serio. Tipo, ponete serio. O me en serio al ver esa película. O en serio separado para expresar también que algo es verdad o formal. Y en serio todo junto puede referirse a la acción de adquirir un semblante serio. Básicamente, en serio todo junto ya se está refiriendo más bien al verbo enseriar. Y en serio separado es una locución para indicar sinceridad. Y para hacer la pregunta, profe, ¿separado o juntos? En serio. Por ejemplo, hablas en serio. En este caso sería separado. ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? Profe, Te escucho. cuando decimos en serio pido, ahí pido es en junto o separado. En ese caso sería separado. Ya, entiendo, gracias. Dale. Luz, vos sí escribiste bien. Separado, en serio me confunde. Sí, es un poco confusivo, la verdad. Después tenemos demasiado y tenemos de más también. En el caso de demasiado, Esto es demasiado. sí, que tiene un significado de excesivo, que es mucho ya. Y en el caso de demás, No está de más estudiar un poco más. No sé cómo decir. exactamente. También tiene un significado de exceso o de sobra. Repito. Bueno, ay, se me perdió mi pestaña. Ay, ya encontré. Acá tenemos otro ejercicio que dice palabras que se escriben juntas o separadas. Y tenemos que indicar cuál es la opción que completa correctamente las oraciones.
Nos dice el número 1. No sabemos el por qué, por qué, por qué o por qué de la ruptura entre la Junta y la municipalidad. Después, sí, Ahí automáticamente podría descartar la letra B y D. O sea, la letra B. sí, se puede descartar. Exactamente. Después tenemos el 2. Vamos a... ¿Cómo? ¿Cómo me dijiste? ¿Por qué descartaría, bro? No, no escuché lo que dijiste. Pregunta por qué descartaría. Eso. Ah, vamos a leer primero todas las opciones y así vemos cuál descartamos. Dale, ¿Está bien? dale. Sí, El primero nos dice, no sabemos el por qué, lo que tenemos que saber es cómo se escribe el por qué que va a ir acá. Dice, no sabemos el porqué de la ruptura de la Junta y la municipalidad. Después el 2 dice, quiero saber por qué aún no me has enviado el presupuesto. En el 3 dice, no podemos trasladar a pacientes porque no tenemos ambulancias. Para el primero, la compañera dice que descartamos la B porque se escribe todo junto y sin tilde. Ahora, si me querés explicar por qué deducís que sería por qué todo junto y con tilde. No Significa sé, causa, motivo. El por qué. Exactamente. Pero además de eso, no estaría medio una pregunta también, medio indirecta. No, no sería pregunta en este caso, se está utilizando por qué como un sustantivo. ¿Se entiende? Porque tiene un artículo antes, entonces ya automáticamente se puede tomar como un sustantivo. ¿Por qué todo junto y sin tilde? Ya sería o sea, se toma como sustantivo. No sabemos el porqué de la ruptura. Puede ser, no sabemos la causa de la ruptura, no sabemos la razón de la ruptura. ¿Se entiende? Profe, no sé cuál sería la diferencia principal entre el por qué con acento y por qué sin acento, todo junto. Sí. El por qué sin acento todo junto es, como ya dijimos, para responder las preguntas. En este caso no tenemos ninguna pregunta directamente, nos está diciendo que no sabemos el por qué. Si a nosotros nos dijera, ¿por qué por qué ocurrió la ruptura entre la Junta y la municipalidad? Entonces, en ese caso nosotros podemos responder, ¿por qué todo junto y sin acento? Porque hubo un conflicto entre los participantes. Sería la respuesta. En este caso, sí se escribiría porque todo junto y sin tilde. ¿Se entiende? Cuando nosotros vemos el por qué todo junto y sin tilde, tenemos que darle la vuelta y buscar en la pregunta a la que está respondiendo esta oración. Yo puedo decir nuevamente el ejemplo, porque, ¿cómo era que dije? Porque hubo un conflicto entre los participantes de la Junta y la municipalidad. Estoy respondiendo en este caso a la pregunta, ¿por qué ocurrió la ruptura entre la Junta y la municipalidad? En la opción que nos da acá, dice, no sabemos el porqué de la ruptura de la Junta y la municipalidad. No nos está dando ninguna pregunta, nos está directamente comentando que no sabemos el porqué. Tampoco nos está dando una respuesta.
¿Se entiende? Sí, Ok. Tenemos que tener más en cuenta de si estamos respondiendo a algo. Y en la opción 2, quiero saber por qué aún no me has enviado el presupuesto. En este caso, ¿qué tipo de por qué utilizaríamos? ¿Por qué separado y con tilde? Así mismo, ¿por qué? Parece una pregunta indirecta, ¿verdad? Así mismo, es una pregunta indirecta. Y en la opción 3 te dice, no podemos trasladar a pacientes porque no tenemos ambulancias. Porque sin acento todo junto. Así mismo, en este caso sí podemos estar respondiendo a una pregunta. Nuestra pregunta hipotética en este caso sería, ¿por qué no podemos trasladar a pacientes? Porque no tenemos ambulancias. ¿Se entiende? Sí, profe, nos quedamos con la opción A, entonces. Así mismo, sería la opción A. El siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice palabras que se escriben juntas o separadas. Y nos dice, ¿alguien quiere leer? Ahí fue veloz, Gabriela. La carne ahumada es saludable, ofrece más beneficios para la salud, se completa con... Nos da tan bien separado, que sería más bien el tan bien que ya conocemos. Por ejemplo, em, estoy tan bien el día de hoy. Claramente no sería ese tan bien porque no tiene el mismo significado de lo que necesitamos. Después, en el siguiente espacio nos dice, porque nos ofrece más beneficios para la salud. Me dicen acá la opción D, ¿por qué todo junto y sin tilde? ¿Alguien me puede decir cuál sería la pregunta hipotética al que podría estar respondiendo esta parte de la oración? Porque ofrece más beneficios para la salud. ¿Por qué la carne ahumada es saludable? Exactamente. Porque ofrece más beneficios para la salud. Súper. Entonces sería la opción D. Tenemos un ejercicio más. El uso de las consonantes. Y nos dice, las palabras se encuentran correctamente escritas en... ¿Quiere alguien leer esta parte? Las opciones. Si alguien nos ayuda. Creo que vamos a hacer dedocráticamente. Disculpe, ¿qué se debe hacer, profe? Ah, si nos querés ayudar a leer esta parte, las opciones. Ah, ok, ok. La opción A, enhebrar, ahínco, alboroto, prohibido. Opción B, subvencionar, retuvieron, advertencia, ahumado. C,
Súbitamente, rehabilitación, deshabitado, objeciones. De aunar, inhibir, habanero, conveniente. Tenemos 4 opciones y tenemos que descifrar cuál es la que está correctamente, cuál es la que está correctamente escrita todas las palabras. Profe, la C podemos descartar ya por rehabilitación, ahora le falta una H, creo. Así Y mismo, la D ahí debe ya, ser ahumar. así mismo, ya descartamos luego ya entonces estas Ah, dos. Retuvieron no es con B corta también. sí, Así es mismo, cuando corta. Entonces sería la A. Ah, la la A, nos queda la A. Muy bien, qué Espera, rápido. que la D no sé por qué, cuál está mal la D. La Aunar, de dice. aunar. Aunar es sin H. ¿Qué es lo que significa eso, profe? Aunar de unir, de unión. Ah, ya está, ya. Opción A no. Así mismo. Bueno, ya podemos pasar entonces. Qué rápidos que son. Después tenemos la oración correctamente escrita. Si alguien nos quiere leer primero nuevamente las opciones. A, el joven parece hábil en los negocios. B, los terrenos eran inconmensurables. C, los terrenos eran inconmensurables. D, estuvo esperando horas a que llegaran. En la primera opción, ¿cuál sería la palabra que está incorrectamente escrita? Hábil. Hábil. Ah, Bill. Exactamente, muy obvio. hábil de largo. Sí, así mismo. Pedazo de profe, la D horrible, ya estuvo con B larga. Estuvo, ya parece que estamos hablando de un tubo de cañería. En la B es un poco obvia también la palabra que está incorrecta. Pero díganme para sentirme tranquila. Sí, en la B hay un error. Con la La B D corta. corta, Con la Así V. mismo. Tiene que sí, ser con la B C, larga. vacío y con inconmensurable. Entonces, La C. en este caso sería la C, la opción C. Ende vale. Y bueno, después ya tenemos las respuestas por si quieren volver a practicar por ustedes mismos. Y hasta acá la La parte palabra de... ahínco, ¿qué significado tiene? La palabra ahínco, me dijiste, Sí. sería como eficacia o ser diligente más o menos. Eficacia, empeño o diligencia con que se hace o se solicita algo. ¿Se Yo entiende? entré un poco tarde, profe, sí se podría explicar en breve todo lo anterior, por favor. ¿Desde qué parte más o menos? A Ya ver, para ver, hacer un repaso flash. A ver. de errores, no. Desde Este se va palabras a mandar, ¿no? según su significado. ¿Cómo? Se va a mandar luego, ¿verdad? Sí, se mandan los PDF al grupo, pero podemos Ah, igual volver a repasar. dale, Desde dale. palabras según su significado, errores comunes creo que más o menos le voy. Palabras con... Desde acá ya viste entonces, ¿verdad? No, desde el anterior. Desde ahí lo que no. Yo ya entré recién cuando ya estaban en aún sin tilde y con tilde. Ah, ya. Sería... A ver, hasta acá. Vamos a hacer una pasada flash hasta acá. Ok, Para retocar también los conocimientos que ya adquirimos.
En mi caso, profe, disculpe, no, no es necesario de acá, solo de según la palabra y si son separados juntos. Ah, ok, ok. No sé si otro compañero de acá quiere estudiar. Acá, Sí, profe. dale. Palabras que se escriben juntas o separadas según su significado. Tenemos la palabra sino como sustantivo, que estábamos diciendo que puede ser un sinónimo de destino. Nos da acá como ejemplo, veo muchas cosas buenas en tu sino, o aceptó su sino con valentía, que justamente yo di el ejemplo de acepto mi sino como profesora, que también puede decirse acepto mi destino como profesora. No sé por qué daba ejemplos de solo eso. Después tenemos la palabra sino, que se escribe también todo junto, en que puede utilizarse como conjunción coordinada adversativa, que sirve para componer algo que se niega. Por ejemplo, no están farreando, sino están haciendo sus tareas. No es blanco, sino negro. Profe, ¿y cómo se diferencia entre esos dos directamente? Según el contexto, no vas a... No, a ver, ¿cómo te explico? Se Sí, podría decir que sino, el del sustantivo masculino que designa destino, sí, viene a ser una palabra con contexto abstracto, por lo que voy leyendo según su ejemplo. O sea, no es y algo es que sea tangible. exactamente, es un sustantivo abstracto. Como el destino, significa lo mismo que la palabra destino. Entonces el otro sería de oposición. Sí, como estábamos viendo ayer fue que tuvimos la clase de conjunciones, la palabra sino, que es una conjunción coordinada adversativa, que tenemos en dos oraciones, no están farreando y haciendo sus tareas, y están conectadas por la conjunción coordinada adversativa sino. Y dice, no están farreando, sino están haciendo sus tareas. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, bro. Que uno sería el sino, porque es un sustantivo, el sino, y el otro es una conjunción coordinada adversativa. Después tenemos si no separado, que establece una condición negativa. Si no lo entendés ahora, no lo vas a entender después. Si no estudias, no aprobarás el examen. Ya este sería más como una condicionante. Si no haces tal cosa, no va a pasar esto otro. No se te escuchó. ¿Alguien habló? Me pareció escuchar que alguien habló, pero no se le escuchó casi. Bueno, pasamos. Profe, ¿Sí? sensata es con Z. ¿Cómo me dijiste? Sensata. ¿De sensatez me estás hablando? Por ejemplo, decisión sensata. Sería con S, Ah, con S, no con Z. no con Z. Ah, Sensato o sensata de sensatez es con S. Sensatez sí lleva Z al final. sensatez. Ah, ya, ya. Con S no sé. Sí, con S. Después tenemos la palabra donde, que se utiliza para señalar entidades que pueden ser localizadas espacialmente y también puede señalar una trayectoria. Tenemos los ejemplos acá que dice iremos donde haya que ir para resolver este problema. En este ejemplo, donde nos está indicando una trayectoria, porque nos dice iremos donde haya que ir para resolver este problema. Y después tenemos el siguiente ejemplo que dice, ¿recuerdas el restaurante donde cenamos ayer? En este caso, donde nos está señalando un espacio localizado. En este caso, el espacio es conocido porque ya cenaron ayer ahí, entonces le está hablando de algo que ya se conoce.
Ese es el caso en el que donde no lleva tilde. Después tenemos donde con tilde, que es un adverbio interrogativo o exclamativo. ¿Dónde estás o dónde vives? El dónde de pregunta, como estábamos viendo, que siempre llevan acento. Así como qué, quién, cuándo, etcétera. Siempre que tenemos como pregunta o exclamativo, ¿por qué también? Siempre se llevan la tilde diacrítica, que es para diferenciarle de sus homónimos. Después tenemos a dónde o a dónde, que puede escribirse en todo junto o bien separado, que es alternable con el término de trayectoria donde que estábamos viendo anteriormente. Es un adverbio relativo de lugar que denota la dirección de un movimiento y se escribe sin tilde. Iremos a donde haya que ir para resolver este problema. Aún no me han dicho a dónde se dirige el proyecto. Después tenemos a dónde con tilde, que puede escribirse separado o puede escribirse todo junto, que es alternable con dónde de pregunta. Sería de interrogativo o exclamativo. Es un adverbio que introduce enunciados interrogativos o exclamativos directos o subordinadas indirectas del mismo tipo y se escribe con tilde. Tenemos como ejemplo acá una indirecta que dice, me pregunto a dónde estarán yendo. Y una directa que dice, ¿a dónde vas tan rápido? Después tenemos por qué, que se escribe todo junto y con tilde, que es un sustantivo masculino que significa causa, motivo o razón, y se escribe con tilde por ser una palabra aguda terminada en vocal. Que estábamos diciendo hace rato, el por qué. Esto es un sustantivo. También se emplea con el sentido de pregunta que comienza por la locución causal porque indaga la causa de algo. Puesto que se trata de un sustantivo, se usa normalmente precedido de artículo u otro determinante y su plural es porqués. Tenemos como ejemplo, no comprendo el porqué de tu actitud. En este caso, el porqué puede ser reemplazado por la razón y sería, no comprendo la razón de tu actitud. Después tenemos todo tiene su porqué, que puede ser reemplazado por su causa o su motivo. Todo tiene su porqué, todo tiene su causa o todo tiene su motivo. Después tenemos por qué separado y con tilde, que se trata nuevamente de la secuencia formada por la preposición por y el interrogativo o exclamativo que es una palabra tónica que se escribe con tilde diacrítica para distinguirla del relativo y de la conjunción que. Como decíamos, introduce oraciones interrogativas y exclamativas causales o no causales, tanto directas como indirectas. El porqué de pregunta, como estábamos diciendo. ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? No comprendo por qué te pones así. Después tenemos por qué todo junto y sin tilde, que es el por qué más o menos de respuesta que estábamos diciendo también. Se trata de una conjunción átona, razón por la que se escribe sin tilde. Puede usarse como conjunción causal para introducir oraciones subordinadas que expresan causa, caso en que puede sustituirse por locuciones de valor a sí mismo causal como puesto que o ya que. No fui a la fiesta porque no tenía ganas. En este caso, esta respuesta, por así decirlo, estaría respondiendo a la pregunta de ¿por qué no fuiste a la fiesta? Porque no tenía ganas. También puede reemplazarse, en este caso, el por qué por la locución ya que. No fui a la fiesta ya que no tenía ganas. Después el siguiente ejemplo dice, la ocupación no es total porque quedan todavía plazas libres. Podemos deducir que la pregunta a la que está respondiendo esta oración sería, ¿por qué la ocupación no es total? Porque quedan todavía plazas libres.
Entonces nosotros decidimos llamarle por qué de respuesta, a este por qué todo junto y sin tilde. Entonces, profe, una Sí, pregunta. En un contexto, ponerle que, no sé, voy a decir una aguatera. Digo, no entiendo el por qué no funciona el agua o por qué no hay agua. Tendría que ser un poco, por qué con tilde, ¿no? sí, con tilde. Sería Y con cuando voy tilde. a responder eso, digo, no hay agua porque se rompió un caño o cosas así. Sí, en ese caso sería el por qué de respuesta. Exactamente. ¿Y Ok. cuál sería tu pregunta, por ejemplo, a este último ejemplo que me dijiste? No hay agua porque se rompió el caño. Eh, ¿Por qué no hay ¿Por agua? qué en el barrio no hay agua? Exactamente. En ese caso se utilizaría este por qué. Ok, ok. Muy claro el ejemplo que dio el compañero en el que en un mismo ejemplo usó los tres tipos de por qué. Me basé en Asunción. Después tenemos por qué separado y sin tilde. Dice, puede tratarse de una de las siguientes secuencias. La preposición por más el pronombre relativo que. En este caso es más corriente usar el relativo con artículo antepuesto. Este es el porqué en el que o sea, se puede agregar en un artículo en el medio, por ejemplo, por el que, por la que, por los que. Es más bien una abreviación o una manera de omitir en el artículo. Por ejemplo, nuevamente al ejemplo que estaba dando el compañero, no entiendo el motivo por el que no hay agua en el barrio. En este caso, utilizamos el mismo ejemplo, pero desde otro punto de vista, en el que podemos decir, no entiendo el motivo por el que no hay agua en el barrio. O podemos decir bien también, no entiendo el motivo por qué no hay agua en el barrio, omitiendo el artículo. También puede utilizarse con la preposición por más la conjunción subordinante que. Esta secuencia aparece en el caso de verbos, sustantivos o adjetivos que rigen un complemento introducido por la preposición por y llevan además una oración subordinada introducida por la conjunción que. Tenemos como ejemplo, al final optaron porque no se presentase. Están ansiosos porque empecemos a trabajar el proyecto. Nos confesó su preocupación por que los niños pudieran enfermar. Profe, ¿eso podés explicar de una forma más sencilla para entender? Sí, nuevamente con el ejemplo del compañero, vamos a hacer todo nomás ya con ese. Em, un ratito, un ratito que tengo una llamada. 2 segundos y ya vengo. Ya volví. Disculpas. Estábamos en la preposición por más la conjunción subordinante que.
que es una secuencia que aparece en el caso de verbos, sustantivos o adjetivos, como ya habíamos visto, que rigen un complemento introducido por la preposición por y llevan además una oración subordinada introducida por la conjunción que. Por ejemplo, estoy ansioso porque entreguen los resultados. En este caso, estoy ansioso por algo. ¿Se entiende? En el ejemplo que nos da acá dice, al final optaron porque no se presentase. Optaron por algo. ¿Se entiende? Al final optaron porque no se presentase. Si pudiéramos, disculpe, si pudiéramos resumir en una estructura, ¿cómo vendría a ser? O sea, no sé si me hago entender. Por ejemplo, la palabra por qué lleva antes cierta palabra, ponerle, no sé, eh, una condición emotiva, la palabra por qué y la razón de de ese, de esa emoción o algo así. Lo más fácil para no confundir este por qué sería hacer este análisis, que sería, al final optaron por algo. ¿Qué es ese algo? Que no se presentase. ¿Se entiende? Están ansiosos por algo. ¿Qué es ese algo? Que empecemos a trabajar el proyecto. Nos confesó su preocupación por algo. ¿Qué es ese algo? Que los niños pudieran enfermar. ¿Se entiende? Cuando la oración subordinada puede reemplazarse por algo, por la palabra algo. ¿Se entiende? Más o menos. Porque tenemos acá lo que sería, no sé si te referías a esta estructura, que es la estructura de este, porque sería en la preposición por más la conjunción subordinante que. Esta sería como su formulita. Y nuestra en conjunción subordinante que siempre nos introduce una oración subordinada que puede reemplazarse por algo. Por ejemplo, yo digo, estoy ansiosa por algo. ¿Por qué estoy ansiosa? Estoy ansiosa porque quiero que todos mis alumnos ganen la beca. Entonces, en ese caso, que quiero que todos mis alumnos ganen la beca sería la oración subordinada y puede ser reemplazada por la palabra algo. ¿Se entiende más o menos? Profe, ¿vos vas a estar ahí el día del examen? ¿Puedo ir? Ya saben qué día va a ser, supongo que sí, ¿verdad? Yo todavía no averigüé. El 31, creo que dicen. 31 de enero. ¿Qué día cae? A la mañana, ¿es verdad? Supongo que sí va a ser a la mañana, siempre es a la mañana. Cuando yo hice fue a la mañana. Sí, voy a ver de ir. Les voy a buscar luego así a cada uno. Sí, profe, para sacar fotos ahí antes del examen. Creo que sí, vamos a ir. No van a faltar las fotos. Siguiendo, tenemos la palabra asimismo, que puede escribirse todo junto y sin tilde, y asimismo que puede escribirse separado y con la tilde sobre la letra I, que es una locución adverbial que también significa así tal cual. Tenemos como ejemplo, aprobaron asimismo varias resoluciones, que también puede escribirse correctamente, aprobaron asimismo varias resoluciones. Después tenemos así mismo, que en este caso sí ya está siendo utilizado como un pronombre, se está refiriendo a alguien. Se utiliza la preposición a
y el pronombre reflexivo, porque hace referencia a una acción que recibe el mismo sujeto que la realiza. Lo que nos quiere decir en este caso es que se está refiriendo a una persona, este sí. Se censuró a sí mismo, no sabemos la verdadera razón por qué dijo eso. Todo esto se está refiriendo a una persona. Entonces, asimismo y asimismo separado son lo mismo. O sea, en el caso del locución adverbial. De este, Sí. sí, son la misma cosa, pueden escribirse correctamente de las dos maneras. Normalmente yo uso este porque es más lindo. Significan así tal cual. Entonces, asimismo viene a ser una palabra de adición. Em, no sería de adición, sino te está modificando tu verbo. Por ejemplo, acá tu verbo sería en que aprobaron varias resoluciones y asimismo nos está diciendo que aprobaron varias resoluciones así como estaban, así tal cual. No hubo ningún cambio. Como dice acá, es una locución adverbial. No te está sumando algo, sino te está aclarando el modo en el que se hizo algo. Te modifica tu verbo. Aclaran el modo que se hizo. Perdón, estoy anotando. ¿Cómo? No, estoy anotando, digo. Ah, claro. Aclaran el modo que se hizo. Sí, en el que sí. Lo principal ahí sería que está modificando a tu verbo, ya que es una locución adverbial. Como es un adverbio, modificaría al adjetivo también, ¿no? Em, O en este caso no. no. ¿Viste que un adjetivo ya es un modificador? Y un adverbio es un modificador a tu verbo, ¿entendés? Por eso es un adverbio. Porque según tengo entendido, fue el concepto de adverbio es aquel que modifica el verbo al sustantivo o al adjetivo. A los Sí, tres los logra modificar o al mismo adverbio. sí, exactamente. En este caso, nomás que en este ejemplo, está modificando a tu verbo. Pero sería posible entonces, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, en otros ejemplos sí. Profe, ¿cómo sería un ejemplo de así mismo con tilde? Este, Sí, ese. y sería lo mismo, por ejemplo, me fui a sí mismo como estaba vestida a sacarme una foto con mis alumnos. Puedo escribirlo tanto con tilde o sin tilde. Em, Estaría bien entonces escribir así todo junto y separado con tilde. sí, Ah, entiendo.
Después tenemos la palabra con que dice con que es una secuencia formada por la preposición con y el relativo que es equivalente a con el cual, con la cual, o en plural con los cuales o con las cuales. Como habíamos visto anteriormente también con la palabra por qué, puede admitirse un artículo intercalado con él. Por ejemplo, con el que, con las que, con los que, etc. Tenemos como ejemplo, estas son las herramientas con que vamos a trabajar. O bien podría decirse, estas son las herramientas con las que vamos a trabajar. En mi familia están las personas con que siempre he contado. O bien, en mi familia están las personas con las que siempre he contado. Después tenemos también con qué. Separado y con tilde. Se usa en oraciones interrogativas o exclamativas, directas o indirectas. Se compone con la preposición con y el pronombre interrogativo o exclamativo que. Nuevamente el con qué de pregunta, como le digo yo. ¿Con qué dinero vas a comprar el pan? ¿Con qué entusiasmo llegaste? Hay que ver con qué alegría se trabaja aquí. Después tenemos con qué todo junto y sin tilde, que es una conjunción hilativa, es decir, conecta dos frases u oraciones expresando consecuencia, causa. Equivale a así que, por tanto, por consiguiente, en consecuencia. Asimismo, también puede usarse en frases exclamativas o interrogativas para denotar sorpresa o censura. Tenemos como ejemplo, me ha gustado mucho el producto, ¿con qué voy a comprarlo? Y bien se puede decir también, me ha gustado mucho el producto, así que voy a comprarlo. Después tenemos el siguiente ejemplo que dice, ¿con qué te has escondido para no hacer la tarea? Y acá ya entramos en la parte de aún y aún. Esta parte ya se había visto. ¿Quién era que me pidió para ver de vuelta? Creo que me había dicho acá. Yo, profe. ¿Hasta ahí sería? ¿Sí podría explicar de vuelta esto? Ah, dale. Serían los aún con tilde y sin tilde. El aún sin tilde se utiliza como un adverbio que significa incluso o hasta. Se emplea para añadir énfasis en una afirmación, indicando que algo es cierto en un caso particular, sin importar las circunstancias. Tenemos en este caso como ejemplo, aún los más pequeños pueden ayudar, que también puede decirse incluso los más pequeños pueden ayudar. Entonces, un ejemplo puede ser, ellos aún tienen esperanza de ganar las becas. No, en ese caso aún ya sería con tilde. ¿Por qué? Porque yo puedo decir también ellos, no, perdón. Sí, sería sin tilde, Porque significa aún de... Aquí me confundí. ¿Me puedes repetir tu oración? Ellos aún tienen las posibilidades de ganar las becas. Sí, sería con tilde, porque en este caso aún estaría significando todavía. Ellos todavía tienen la esperanza de ganar la beca. ¿Se entiende? En el caso de que aún pueda ser reemplazado por todavía, es el único caso en el que aún va a llevar tilde. En todos los demás casos no lleva la tilde. Aún con tilde significa todavía y se usa para indicar tiempo o una situación que continúa. Y aún sin tilde significa incluso, hasta, o también puede significar ni siquiera,
o siquiera. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿se entiende? Solamente en el caso en el que se pueda reemplazar por la palabra todavía, ese sería el caso en el que lleva tilde. En este caso nos da un ejemplo que dice, aún no he terminado mi tarea. Yo puedo agarrar este aún y reemplazarle por todavía y va a decir todavía no he terminado mi tarea. Ahí después ya están los ejercicios. Creo que esto ya vimos, ¿verdad? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? De mi parte, ninguno. Le agradezco. Yo lo que les agradezco a ustedes. Gracias a ustedes estoy estudiando otra vez yo también. Vamos a ver los Kahoot. ¿Tienen el link del Kahoot de la clase 10? ¿Está diciendo que tenemos o quieren? No escuché bien. Les pregunto, así les vuelvo a pasar en el chat si es que... Voy a En mi pasarles, caso no tengo. les voy a pasar. Ok, ok. Profe, creo que usted tiene que darle en presentar en vivo, empezar y ahí mandar el link. Sí, eso estoy tratando de hacer. No sé por qué no me está funcionando el link. Voy a buscar un poco el del otro grupo. No sé si es mi compu la que no abre. Ay, qué raro.
Un ratito voy a conectarme desde el teléfono, porque en el teléfono sí me funciona y en la compu no sé por qué. Profe, ¿cómo hago para entrar? Profe, yo logré crear. No sé si voy a un segundo. Profe, no sé si me escucha. Te escucho, te escucho. Voy a cerrar un ratito este. Tiene que darle, ¿viste que usted le dan empezar? Sí, Le das encima de donde dice pin y ahí te copia directamente ya el código. Entonces vos mandás el link con el pin ya puesto. el tema es que en mi computadora no me está abriendo. En el teléfono sí ya me abrió y ya tengo el PIN, pero viste que tengo que presentar para que puedan ver las preguntas. Por eso, usted entra en el link este que mandó, luego le dan Sí, empezar y eso, y luego le dan encima del pin, indirectamente ya le copia. voy a presentar otra vez y vos me vas a ir diciendo si hago bien. Ok, ok. Voy a presentar luego toda mi pantalla así. No miren nomás lo que no sean las pestañas. Acá estoy yo, le doy en presentar en vivo. Sí. Empezar. Empezar. Y me sale así. No sé por qué, porque en mi teléfono sí me anduvo. O sea, sí me está funcionando, de hecho, que tengo acá. Voy a Profe, presentar nomás ya. ¿Sí? seguro que es la clase 10 y no. Sí, la A clase, mí, la a mí clase me dejó compartir, no sé si, o sea, me deja crear el juego ya en sí y empezar a compartir. Sí, y a mí también en mi teléfono. Pero a mí Solo que en mi desde computadora. mi notebook me deja. Ah, qué raro. Entonces ha de ser problema de mi computadora. ¿No será por el bloqueador? No, 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 no. Lo que nosotros teníamos que esperar es el pin para entrar, ¿verdad? Así mismo, el PIN y entras al link. Ya. Ah, por eso. Dale en aceptar todo. Porque a mí me Ah, deja, ya rechacé todo sin que. Igual no me va. A ver. Qué raro porque ayer no le quité el bloqueador, igual me funcionó. Vamos a probar. Sí, No, no es por eso, qué raro. Bueno, voy a presentar igual desde mi teléfono nomás ya. ok, profe. Qué raro. Es algún tema de mi. O presento yo, profe, y usted juega. O sería Ay, trampa. qué miedo. Me estás poniendo a prueba. Entendió su clase, profe. Cero hace. Voy a probar si puedo presentar desde el teléfono. Si me sale alguna notificación o algo, no le hagan nomás caso. Ah, no miren. Cierren su ojo.
Qué raro. Ahí sí pueden ver si se pueden conectar. Ahí sí pueden ver si se pueden conectar. A mí, profe, ya me funcionó. Ahí. Ah, ok. Ya está, ya. ¿Alguien más se va a conectar? ¿No te vas a conectar? No puedo. Enviar. Ese es el link. ¿Vos tenés el link de la llamada? Rápido, no voy a llegar a empezar. Rápido, no voy a llegar a empezar. Ahí tenés que entrar a la llamada. Te mandé ya. Eh, ¿Ya pudiste conectarte, Cami? Ah, ahí presente. ¿Alguien más se va a conectar? Hoy sí estamos más, porque ayer entre 5 nomás jugamos. ¿Cómo? Ayer entre 5 nomás jugamos, ahora ya estamos más. Sí. Podemos empezar entonces. Ahí fue, se conectó alguien más ahí. Bueno, vamos a empezar nomás ya. Ah, uno más. No quiero dejarle afuera a nadie. Creo que ya podemos empezar. Ah, me decía luego ya el límite de participantes había sido.
Qué bocho, Elías. Felicidades a los ganadores del día de hoy. Pueden pasar a retirar su premio. ¿Cuánto era el profe, el premio? 1 millón, ¿verdad? El número uno. Ojalá. En ese caso sí hubiese jugado yo y vos presentado. Bueno. Cualquier 2000 viene bien ahora. Y Pucú enero. No le escucharon a mis gatos de fondo peleándose. Qué suerte, porque casi se mataron.
Bueno, eso es todo por la clase de hoy, chicos. Estudien mucho, chicos. No es complicado el examen. Es todo discernir nomás. Y si no saben nada, no, mentira. No, mentira. El lunes vamos a estudiar con vos. ¿Cómo? El lunes. El lunes, el Ahí, lunes, ¿qué lunes? ahí todavía clase, ¿verdad? Me parece que hay un repaso general, pero yo estoy hasta hoy nomás. O sea que ya no vamos a hacer con vos, ya. No sé, creo que no. Si es que no se presenta el profesor de la próxima clase, capaz que sí vuelvo a estar yo. Pero a mí me correspondían estos 3 días nomás. Lo que dice Ale es cierto porque el profe de matemática también queremos hacer huelga y no para que usted Para que enseñe. vuelva. Sí. ¿Usted conoce el concepto de speedrun? No conozco, ¿me explicas? Speedrun es como su nombre dice, o sea, hacer algo de manera rápida y pasando rápido, o sea, correr rápido significa. Ujú. Y entonces se utiliza cuando vos estás haciendo, enseñando algo y quieres hacerlo tan rápido que buscas la manera para poder lograrlo más rápido. Y bueno, este profesor no se detiene a explicarte el ejercicio de a poco, sino, bueno, este es 2 más 2, 4, bueno, salió, listo, nos vamos al siguiente. Baja, te queda ahí. ¿Por qué salió 4? Qué locura. Dice, por ejemplo, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué junto de causar? Bueno, pasemos con qué y ya te queda uno. Están por dos, vio. Yo soy así también. Bueno, yo sigo presentando Vos te así la tomas el tipo de pantalla. enseñar. Es la diferencia. ¿Cómo dijo de presentar la pantalla? Creo que acá. Ahí está. Bueno, fueron geniales estas 3 clases con ustedes, chicos. Les agradezco muchísimo el hecho de que hayan participado y por sus preguntas, por todo, básicamente porque realmente yo estoy reaprendiendo con ustedes porque no siempre conocemos todo, siempre se puede aprender un poco más. Les deseo muchísima suerte, muchísimos éxitos y que les vaya súper bien, estudien mucho y nos vemos el 31 si Dios quiere. Dale, profe, muchísimas gracias. Dale, profe, gracias. Que tenga una buena tarde. Igualmente. Fuerza, chicos. Chao, chao. Aguante turno, noche. Aguante.